Hola, querido. En este estudio veremos el inicio del ministerio de Cristo. Empezaremos hablando del trabajo de Juan el Bautista como precursor. Mira, los precursores realizan una obra de preparación y por lo tanto aparentemente de poca relevancia, de poca importancia. Digo aparentemente porque generalmente no se nota. El precursor nunca es el actor principal. El actor principal viene después. Juan el Bautista fue un verdadero precursor. Sabía que él había venido al mundo a preparar camino para Jesús. Él, Juan, no era la estrella de la mañana, no era el Mesías. El Mesías vendría después de él. Y eso Juan lo supo estudiando los antiguos escritos de los profetas y también gracias a lo que el Espíritu Santo había comunicado a Zacarías, su padre, y a él mismo. Entonces, Juan sabía cuál era su obra, conocía su lugar en la historia, sabía que debería preparar al pueblo para recibir al Hijo de Dios. Lucas capítulo 3, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. En esos días Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. En esos días muchos acudían a Juan para que los bautizara, dice Lucas. Pero Juan percibió que muchos solo deseaban el bautismo para escapar de los juicios divinos. Por eso le dijo al pueblo, generación de víboras, esa astucia no les sirve. Ustedes tienen que arrepentirse y además necesitan producir los frutos del arrepentimiento. Tienen que vivir como personas perdonadas. Mira, cuando Dios perdona a un pecador, elimina el pecado de su vida y en lugar de realizar acciones pecaminosas, el pecador transformado tiene que producir frutos de arrepentimiento. Quien estaba en rebelión contra Dios antes, ahora necesita vivir en sumisión a la voluntad divina. Quien era orgulloso antes, tiene que ser humilde ahora. Quien era vengativo y soberbio, debe ser tolerante y humilde. Quien odiaba, tiene que amar. Les dijo Juan, y no se pongan a pensar en el hecho de que tienen a Abraham por padre. Eso no es garantía de nada. Les digo, agregó Juan, que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. ¿Y qué debemos hacer?, preguntó la gente. Y Juan, sin vacilar, respondió, el que tenga 2 túnicas, dé una a quien no tenga ninguna. Y el que tiene comida, haga lo mismo. O sea, comparta. El compartir, es un fruto del arrepentimiento, porque nadie puede compartir si no tuviere un corazón limpio de pecado. En ese momento llegaron también unos publicanos, dice Lucas, para que los bautizara. Y estos publicanos preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Y Juan les respondió, no cobren más de lo debido, o sea, sean justos. Los publicanos eran servidores públicos, cobradores de impuestos. No sean injustos con la gente, les dijo Juan el Bautista. No extorsionen a nadie, no aterroricen a nadie, no traten a nadie con violencia, no usen su poder para despojar a la gente de su dinero. ¿Sabes que delante de la respuesta de Juan, la gente se preguntaba si tal vez este no sería el Cristo? Pero Juan no se dejaba llevar por la fama. Sabía quién era él y quién era Jesús. Usó el bautismo como su respuesta. Quería que la gente entendiera la diferencia. Yo los bautizo a ustedes con agua, dijo a todo el grupo. Pero está por llegar aquí alguien a quien yo anuncio. Él es más poderoso que yo. Yo no tengo rango suficiente ni para atarle la correa de sus zapatos. Ahora, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Quiere decir, querido,
Juan no confundía las cosas, sabía quién era. Es parte de la sabiduría que Dios concede a sus hijos, saber para qué vinimos al mundo, para qué servimos y para qué nos servimos. Sabes que muchos pasan por la vida anhelando un puesto o un tipo de trabajo para el cual Dios no les ha dado el don, pero lo quieren a cualquier precio. Qué admirable Juan. Él sabía que era el precursor, nada más, e hizo bien su trabajo. En la segunda parte de este estudio hablaremos del bautismo de Jesús. Mira, Jesús no era un pecador y por lo tanto no necesitaba ser bautizado. ¿Por qué se bautizó entonces? Lo hizo para darnos el ejemplo, para enseñarnos que es necesario entrar a las aguas como expresión de fe. Nadie puede decir que la muerte de Cristo le sirve si no es bautizado, porque cuando somos bautizados, lo somos en la muerte de Cristo. Un día, mientras Juan bautizaba a la gente, apareció Jesús. Al verlo, Juan notó la diferencia que había entre él, entre Jesús y las otras personas. El carácter inmaculado y recto del Maestro se reflejaba en su semblante, en sus movimientos, en su manera de aproximarse a Juan. Todo en Jesús era de una seguridad admirable. No había en él tosquedad ni vacilaciones. No había timidez ni arrogancia. No había ninguna expresión de superioridad, pero tampoco cargaba complejo alguno. ¿Con qué naturalidad se acercó a Juan para que lo bautizara? Y Juan lo bautizó como si fuera lo más normal del mundo. Entonces, luego de ser bautizado, Jesús oró. Y mientras estaba orando, el cielo se abrió. Ahora, no dice Lucas quién lo abrió, pero dice que el Espíritu Santo descendió de manera física y visible, en forma de paloma, y se posó sobre Jesús. Para Juan, ya era suficiente como señal. No necesitaba nada más para saber que acababa de bautizar al Hijo de Dios. Sabes, los creyentes siempre reconocen las señales divinas, pero Dios ama también a los incrédulos. Por eso habló, juntó la revelación por señales con la revelación por palabra. Tú eres mi Hijo amado, dijo, estoy muy complacido contigo. Dios mismo, con estas palabras, reconocía a Jesús como su Hijo. ¿Quién podría dudar de las palabras que Dios mismo estaba pronunciando? Entonces Lucas, cuando escribió toda esta historia, esperaba que Teófilo y todos sus amigos griegos de Antioquía y también otros que leyeran su evangelio aceptaran que Jesús era el Hijo de Dios. Este es el fundamento del cristianismo. Jesús no fue un simple ser humano, fue el Hijo de Dios, uno con su Padre y con el Espíritu Santo. Vamos ahora a la tercera parte. Leamos lo que dice Lucas 4, 1 al 3. Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante estos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Hay varias lecciones en este texto. La primera es que nadie está listo para cumplir su misión sin pasar por el desierto de las pruebas, el desierto de la tentación. La tentación o las pruebas no pueden derrotar al verdadero cristiano. Al contrario, lo hace fuerte. No te lamentes porque la tentación llega a tu vida. Alaba a Dios porque es a través de ella que te haces fuerte. El fuego purifica el oro, solo destruye la madera. Si estás en Cristo eres oro.
y no temas la tentación. Percibe que en el caso de Cristo es el propio Espíritu que lo lleva al desierto. Pero por otro lado, Jesús estaba lleno del poder del Espíritu. Jamás busques la tentación, no juegues con ella, simplemente déjate guiar por el Espíritu Santo. Ahora, el segundo aspecto de la primera tentación de Jesús, que no se ve a simple vista, es el siguiente. El problema no era que Jesús no podía convertir piedra en pan. No era tampoco que no pudiera resistir el hambre, ni que no pudiera resistir la tentación de demostrar su poder divino. El verdadero problema era otro, era la duda. Percibe lo que el enemigo dice: si eres hijo de Dios, ¿acaso no lo era? ¿No acababa de venir del Jordán donde se había oído la voz de Dios diciendo: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia? Pero el enemigo quiere aprovechar el estado de debilidad física para llevar a Jesús a dudar de la palabra de Dios. ¿Seré o no seré el Hijo de Dios? Si te pones a pensar, esta fue la misma técnica que el diablo usó con Adán y Eva. Así que Dios os ha dicho que no puedes comer de este árbol. ¿Te das cuenta? Duda en la palabra de Dios. Ese es el problema. Si el enemigo no te puede derrotar con las tentaciones de la carne, te va a llevar a dudar de la palabra de Dios. Así lo hizo con Jesús, pero el Señor Jesucristo estaba anclado en la propia palabra y salió vencedor. Ahora, la segunda tentación de Jesús tuvo que ver con la adoración. Aquí está en realidad el punto central del conflicto cósmico. En el cielo Lucifer se levantó intentando atraer la adoración de los seres creados hacia él. Es un misterio que la Biblia no explica. Lucifer, el más hermoso de los ángeles, director del coro celestial, tuvo envidia de la adoración que recibía Dios y abrigó en su corazón el deseo de ser adorado como él. Acusó a Dios de no merecer la adoración de los ángeles, de los seres creados. Acusó a Dios de ser un tirano, un dictador, de someter a sus criaturas a una vida de obediencia servil. Una tercera parte de los ángeles, tú sabes, le hizo caso, se fue con él. Y desde aquel día el enemigo ha deseado desesperadamente la adoración para él. Su lema es, por decir así: adórenme a mí, por favor. Y si realmente no pueden adorarme, no quieren adorarme, adoren cualquier cosa, menos a Dios. Y en el desierto de la tentación fue a Jesús con esa premisa. Le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de su adoración. Él se siente el dueño de este mundo. Adán y Eva le pasaron el título de propiedad de este planeta el día que se dieron a la tentación en el jardín del Edén. Hoy el enemigo se siente tan dueño de este mundo que se atrevió a ofrecerle el mundo al propio creador de la tierra. Imagínate. Pero una vez más fue derrotado por la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, dijo Jesús. Cuán oportunas son estas palabras en un tiempo en que el ser humano se adora a sí mismo, adora sus sentimientos, sus filosofías. Gente que va a la iglesia si le gusta, entre comillas, el programa, si le agrada, entre comillas, la predicación, si le encanta, entre comillas, la música. Gente que vive envuelta de sus preferencias, de sus gustos, de sus ideas, sin preocuparse mucho con lo que Dios siente o piensa. Bueno, llegamos al fin de este estudio, hablando de la última tentación. Aquí hay una pequeña discrepancia entre Mateo y Lucas. Ambos presentan un orden diferente de las tentaciones. ¿Y cuál es el problema? Para mí, personalmente, eso no hace la mínima diferencia. Pero hay gente que busca cualquier motivo para dudar y hace de este detalle una montaña de problemas. Lo cierto es que el enemigo condujo a Jesús al pináculo del templo
y le dijo que se arrojara sin miedo, porque la palabra de Dios decía que el Padre enviaría a sus ángeles para ayudarlo. Ahora, percibe la astucia del enemigo y cómo procede con relación a la Biblia. Hasta aquí, mira, hasta aquí te habrás dado cuenta que el diablo del que estamos hablando es un diablo bíblico. Es decir, conoce bien las Sagradas Escrituras. No es un diablo ateo, porque Santiago dice que él también cree y tiembla. El problema es que tuerce lo que está escrito. Usa los versículos de la Biblia antojadizamente para los fines que le conviene. Saca los textos de su respectivo contexto y les hace decir algo que nunca dijeron. La Escritura registra la promesa de la protección divina a sus hijos. Está correcto eso, pero no cuando ellos voluntariamente se colocan en peligro. No cuando ellos desafían a Dios para ver si sus promesas son verdaderas. Dios cuidó a Daniel en la fosa, en la cueva de los leones. Él ha prometido que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegarán. Pero si hoy te arrojas a la cueva de los leones voluntariamente para demostrar, entre comillas, el poder de Dios, es posible que no salgas vivo. Querido, no juegues con las promesas divinas. Ellas están allí y son una realidad para los hijos sinceros que deciden andar en los caminos de Dios, pero no para los que presumen de fe. Cuando llegue la tentación, y ella vendrá a todos, nuestra única seguridad será Cristo y el conocimiento de la palabra. Por eso debemos aprovechar el tiempo leyendo la Biblia y atesorando las verdades bíblicas en el corazón. Que Dios te bendiga.